Bueno, familia, entonces hoy vamos a dar inicio con la enseñanza. Vamos a dar inicio con la enseñanza. Una cosa que hacemos de una manera inusual, pero hoy hemos rompido los protocolos que hemos llevado. Siempre hemos empezado primeramente con alabanza y luego con la enseñanza. Sin embargo, hoy vamos a empezar con enseñanza y terminamos con algunas alabanzas. Así que, bueno, hoy vamos a estar analizando porción de la parashá de esta semana. Esta semana estamos estudiando la parashá número 7, que es la parashá número 7, que se llama Vayetze, y vamos a estar extrayendo unos puntos importantes de esta porción que le titulamos bueno, esta porción le hemos titulado este tema como se me fue la palabra de la mente, pero el exilio de Jacob. ¿Saben lo que es el exilio? Exilio, salió de su patria, Jacob, para bendición de las naciones, porque a través de Jacob es ahora que se va a venir a cumplir la bendición que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que es lo que vamos a estar analizando el día de hoy con respecto a las obras de la ley. Vamos a estar hablando acerca de las obras de la ley también, que las obras de la ley está en contexto. Gálatas capítulo 3 está en contexto de las bendiciones que se le dan a Abraham, y de Abraham pasan a Isaac, y de Isaac pasan a Jacob, y así un orden sucesivo hasta llegar al Mesías Yeshua. Entonces, esto es algo sumamente interesante. Déjame ver nomás dónde me quedé anoche, porque esta enseñanza de hoy es la continuación de la enseñanza de anoche. Anoche nos quedamos en que las puertas se abren, la conexión del cielo con la tierra en Shabbat y en día de Rosh Hodesh, y también en las fiestas es que se abren las puertas de la bendición. Y en el milenio se van a celebrar tanto el Shabbat como Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh es la cabeza de mes, y terminamos ayer leyendo Ezequiel capítulo 36 verso 1, y la respuesta a eso fue que estábamos hablando acerca de la escalera que simboliza la unión del cielo con la tierra. Entonces, la unión del cielo con la tierra. Y dijimos que la unión del cielo con la tierra es el mismo Mesías. Entonces, la escalera se apoya del suelo de la tierra hacia el cielo. Entonces, mirábamos que la palabra escalera, que es la palabra sulam, tiene el mismo valor numérico que la palabra mamón, que es la palabra utilizada para dinero en hebreo. Entonces mirábamos que a través del dinero, al igual que a través de la escalera, una persona puede hacer el bien y tener un ascenso a través de obras buenas. Y al igual que a través de la escalera se puede llegar a un ascenso y subir a otro estatus. Y culminábamos este comentario diciendo que la raíz, como dice la primera carta de Timoteo capítulo 6 verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Y aquí culminamos la enseñanza el día de anoche ya no era, ya prácticamente era el día de hoy. Entonces, a Jacob se le promete
extenderse al norte, al sur, al este y al oeste. Y esto lo encontramos en capítulo 28, Génesis capítulo 28, que es lo que nos va a llevar ahora mismo a los versículos que queremos compartir el día de hoy. Y su descendencia sería como el polvo de la tierra, y se comienza a multiplicar en la tierra de Harán, que significa asolamiento. Esto es en la dispersión, en la diáspora. Entonces vamos a ver, vamos a ir a las escrituras. Entonces vamos a las escrituras. Génesis capítulo 28, que esto lo leímos anoche, me parece, porque es parte de la porción que estábamos estudiando. Génesis capítulo 28, verso 14 y 15 es el que vamos a estar leyendo ahora. Génesis 28, 14 y 15. Dice: tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al oriente y al occidente, al norte, al sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En ti y en tu simiente. Eso se le está dando la promesa. Se le está dando la promesa ahora a Jacob. Cuando él está teniendo ese sueño, entonces se le dice: tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y a ti y a tu simiente serán bendecidas, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo culminaría con esta bendición? Con el exilio de Israel. El exilio, es decir, sale Israel de su tierra, va por todas las naciones, porque tiene que ir al norte, al sur, al este y al oeste, para poder cumplir con esa promesa. Esa promesa ya se le había dado a Abraham en Génesis capítulo 3, si no, Génesis capítulo, me parece que es el capítulo 15 que se le había dado a la promesa a Abraham. 12:3. Del 1 al 3. Entonces dice en Génesis 12, del 1 al 3, como dice mi hermano Gregorio: entonces Adonai dijo a Abraham: vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa es la palabra para naciones, es la palabra goy, que también se puede referir a todos los gentiles de la tierra, todos los que están fuera de los pactos, todos los que están fuera de los pactos del Eterno. Me acuerdo que en el capítulo 15, desde esas, entonces tenemos esta promesa que en la simiente, primeramente en Abraham, luego en Isaac y luego en Jacob, serían bendecidos, recibirían las bendiciones y serían bendecidas todas las naciones a través de esa simiente. Y el verso 15, si regresamos a Génesis 28, 15, dice: he aquí que yo estoy contigo, ¿dónde? En la dispersión, en el exilio. Te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré regresar a esa tierra, pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho.
Y déjenme les digo una cosa, no se ha llevado a cabo todavía lo que se le fue dicho a Jacob. Está en el proceso gradual de llevarse a cabo, pero aún todavía no se lleva a cabo. Entonces, esta promesa la miramos también en Isaías capítulo 43, verso 6. Isaías 43, verso 6. Verso 5. Isaías 43, verso 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia, y desde el occidente te reuniré. Al norte diré, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra, de los rincones más remotos de la tierra. Suelten a mis hijos, porque esa es la promesa que Dios le hizo, que el Eterno le hizo a Abraham, se hizo a Jacob, y es la que se está confirmando con Jacob. Te vas a extender al norte, al sur, al este y al oeste, pero yo no te voy a dejar hasta que se lleve a cabo lo que yo te he prometido. Y esa es la promesa que vino a cumplir Yeshua, la cual no se ha llevado a cabo en su totalidad. Está en un proceso gradual de cumplimiento. Y es aquí donde nosotros podemos mirar que es donde entra el libro de Gálatas capítulo 3, en este contexto del cual estamos mirando, de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, donde se le promete a Jacob que nunca lo van a dejar hasta que se cumpla todo lo que el Eterno le ha prometido a Jacob. Lo va a traer del norte, lo va a traer del sur, lo va a traer del este, lo va a traer del oeste, para que se cumpla lo que se le prometió a Jacob. Y la pregunta sería, ¿ya sucedió esto? ¿Ya trajeron a Israel del norte, del sur, del este y del oeste? Todavía no. Si estamos hablando de cuando Jacob salió de Canaán y se fue hacia Ur de los Caldeos, o con su suegro Labán, no se extendió al norte, al sur, al este y al oeste, porque después regresa con su gente. Él solamente estaba establecido por un breve tiempo en el exilio para bendición de su suegro, porque fue para bendición de su suegro que él estaba en el exilio. Ahora fue exiliado de una manera como nación hacia las naciones. Las 12 tribus de la casa de Israel fueron exiliadas para bendición de las naciones, para que se cumpliera así la promesa que se le hizo a Abraham: en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra, o todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que se le está diciendo a Jacob? En ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra, porque te vas a extender para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Entonces, esto es lo que estamos mirando en un proceso gradual de las bendiciones que se le prometieron a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo se iban a cumplir esas promesas si Israel nunca salía de la tierra de Israel? ¿Cómo entonces se iba a extender para el norte, para el sur, para el este y para el oeste? Porque estamos hablando de Israel, que estamos hablando de la línea genética de Abraham. Entonces, miramos que Pablo nos está hablando de estas bendiciones. Son estas bendiciones las que está hablando Pablo en Gálatas capítulo 3, que es donde vamos a Gálatas capítulo 3, que es donde sale lo que son donde encontramos las frases famosas como las obras de la ley. ¿Están familiarizados con Marcos capítulo 7? ¿Alguien está familiarizado con Marcos capítulo 7? En Marcos capítulo 7 habla de la purificación de los vasos, de los jarrones, de los lechos, de las camas, que no sé si tengamos el tiempo suficiente para ir allá, que me gustaría también hacer una serie completita de lo que son las obras de la ley, tomando en cuenta Marcos capítulo 7.
que también estamos hablando de las obras, que estamos hablando de las obras de la ley. Sin embargo, no emplea ahí el término obras de la ley, pero utiliza las tradiciones de los ancianos. Una cosa son tradiciones de los ancianos y otras cosas son las leyes que Dios establece a través de Moisés. Las tradiciones de los ancianos es lo que se conoce como las obras de la ley. La ley no son las obras de la ley, sino son las tradiciones de los ancianos. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Voy a hacer una enseñanza en un orden cronológico de la carta de los Gálatas. De hecho, tenemos un proyecto con algunos pastores de enseñar todas las cartas paulinas, todas las cartas de Pablo. Estamos Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién contiende celosamente por ustedes? Pregunta. Oh Gálatas insensatos, ¿quién contiende celosamente por ustedes? ¿Quién es el que contiende, que los está defendiendo y que los está siempre contendiendo por ellos para rescatarlos, para salvarlos? Pablo. Pablo es el abogado. Y Pablo es el que está constantemente, es el que le dice, oh Gálatas insensatos. En el capítulo 2, creo que es el capítulo 2, verso... Déjame ver, capítulo 2. Pablo recibe el apoyo... Creo que es el capítulo 2, ¿qué verso es? Donde habla del Evangelio. Es el 1. ¿Capítulo 1? ¿Tocaste mi Evangelio? Sí. Que me fue revelado. Sí, capítulo 1 de verso 11 en adelante. Que dice, porque les doy a conocer, hermanos míos, que el Evangelio anunciado por mí no surgió de hombres. No creo que es esta la parte que estaba pensando. Porque recibí... Dice, en el 1 se dice, me maravillo que tan pronto ustedes se hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Ok, sí, ese es el pasaje. Dice el verso 6, me asombro que tan pronto se hayan vuelto del Mesías que los llamó por su gracia a otro evangelio. Yo hice una serie completa de este pasaje, donde le llamamos el evangelio verdadero versus el evangelio de la serpiente. Me dijeron, ¿la serpiente tiene un evangelio? Sí. Sí tiene un evangelio la serpiente. Y el evangelio de la serpiente es muy... Bueno, empecemos por mirar la serpiente en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Con que Elohim dijo que no puedes tocar ninguno de los árboles. Entonces, la mujer dijo, sí podemos, pero solamente de este árbol no podemos tocarlo, ni no podemos comer de ese árbol, ni tocarlo. Entonces, dijo, no, sí puedes. Sí puedes. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes se conviertan de sabios como Él, que conozcan, que tengan el mismo conocimiento que Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la serpiente? Dios dice, no hagas esto. ¿Qué dice la serpiente? En realidad no es que Dios no quiera que tú no lo hagas. Tú lo puedes hacer, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Porque eso es lo que la serpiente dice. Entonces, ese es un evangelio que se está predicando ahora mismo. No es necesario que tú guardes el día de Shabbat. Eso Dios en realidad no quiere que lo guardes en este tiempo. Eso fue para el tiempo que estaban allá en el monte Sinaí, para los judíos solamente. Cuando la Biblia dice que esa es la señal del pacto perpetuo. ¿Y qué es el pacto perpetuo? Es eterno. Entonces, otra cosa que nosotros miramos, no, vamos a celebrar las fiestas. No, las fiestas en realidad no se tienen que celebrar. Ya Cristo las guardó todas para que tú no tengas que hacer nada. Perdóname, pero la Biblia me dice que todavía hay 4 fiestas que no se han cumplido. Entonces, si no se han cumplido 4 de las fiestas, que es
Yom Teruah, que es el sonar de las trompetas, que es cuando Cristo viene, Yeshua viene, Yom Kippur, que es el día del juicio, o el día del perdón a las naciones, o al pueblo de Dios, el día de expiación, y la fiesta de tabernáculos, que representa las bodas del Cordero, y la fiesta de Shemini Atzaret, que es un nuevo comienzo, que representa la eternidad. Entonces, si ya se cumplieron esas 4, entonces, ¿por qué estamos todavía viviendo en un mundo caído, en un mundo corrompido? Pero si no se han cumplido, entonces ¿por qué no las estamos guardando? ¿Por qué no estamos enseñando que las guardemos cuando el mandamiento es claro? Dice que nosotros tenemos que enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces las fiestas que están en la Biblia son fiestas santas que tenemos que guardarlas. La serpiente dice, no las debes de guardar. No las guardes. Porque eso es Cristo, ya las guardó. Ese es el mensaje de la serpiente en realidad. Porque Dios dijo que esta la celebraremos por tiempo perpetuo, en todas sus generaciones. Entonces, en el milenio vamos a guardar las fiestas, en el milenio vamos a guardar Shabbat, en el milenio vamos a guardar la fiesta de los tabernáculos. Eso lo dice Isaías y lo dice Zacarías. Perdón, sí, Zacarías, me parece que es. Bueno, para que no... se lo voy a mostrar para que... no crean que me estoy inventando esto. Porque a veces, sí, de verdad que si yo estuviera allá abajo, yo sí pensaría que me estuviera inventando cosas. Pero eso soy yo. Yo soy así. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, versos 16 al 19. Dice, y acontecerá que todos los sobrevivientes de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al rey Adonai de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estamos hablando de los sobrevivientes cuando entramos al milenio. Que termina esta era, llega el Mesías, se sienta en su trono y nosotros vendremos de todas las naciones a rendirle tributo. ¿Cómo va a suceder eso? No tengo la menor idea. Si lo vamos a hacer por vía no sé cómo vamos a viajar de todas las naciones a celebrarle fiesta, si no alcanzamos a estar allá. Puede ser que estemos, no se va a poder hacer en Zoom. Dice el verso 17, y acontecerá que aquellos de todas las naciones de la tierra que no suban a adorar al rey Adonai de los ejércitos en Jerusalén, porque no va a ser por Zoom, va a ser en Jerusalén, la lluvia no caerá sobre ellos. Y esto todavía no se cumple. Esto no se ha cumplido. Esto será en los tiempos cuando el Mesías viene a gobernar la tierra por 1000 años. Dice el verso 18, y si la nación de Egipto no sube ni viene, entonces también vendrá contra ellos la plaga con la cual Adonai azotará a las naciones, aquellas que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ese será el pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 3 veces nos marca la festividad de los tabernáculos. Y este solamente es uno de los pasajes que hablan acerca de que en el milenio se van a estar celebrando las festividades. Hay otro pasaje que está en Isaías capítulo 66, del verso 22 al 24, que este es un pasaje que lo tenemos constantemente en nuestra mente. Sin embargo, esto tendrá cumplimiento cuando termine esta era, viene Yeshua, establece su reino y empezamos a subir a Jerusalén a celebrar las fiestas con él. Dice así el verso 22, Isaías 66, 22. Como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré permanecerán ante mí, declara Adonai, así serán afirmados su descendencia y su nombre. Estamos hablando del reino de Israel. Así como los cielos nuevos y la tierra, nueva serán perpetuados o serán reparados o serán recordados, así será recordado la simiente de Jacob. Verso 23.
Y sucederá que de mes en mes, esto estamos hablando cuando estén los cielos nuevos y la tierra nueva también. Y sucederá que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, toda carne vendrá para adorar en mi presencia, declara Adonai. Y mira lo que dice el verso 24, que esto lo cita Marcos capítulo 9. Y saldrán y verán los cadáveres de los cadáveres de los hombres que cometieron iniquidad contra mí, que su gusano no muere y su fuego nunca se extingue, y serán objeto de estremecimiento para toda carne. Esto surgirá en el milenio, cuando venga la guerra que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Viene, entonces hay una mortandad masiva, que es cuando se le llaman a las aves del cielo que vengan del norte, del sur, del este y del oeste, a que coman carne de caballos y de sus jinetes, en Apocalipsis. Búscame ese pasaje, hermano Gregorio, no sé exactamente dónde está, pero se le llama a las aves de rapiña que vengan del norte, del sur, del este y del oeste, para que se coman la carne de los caballos. Que esto va a ser una gusanera terrible que se va a mirar, y esto no va a ser nada agradable. Aquí es donde entra en escena lo que habla Marcos capítulo 9. Déjame ver si encuentro Marcos capítulo 9. Que habla acerca del gusano que no muere. Les dijo, Marcos capítulo 9, voy a leer hasta que encuentre donde dice donde habla del gusano que no muere. Les dijo también, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que haya visto que el reino de Dios ha venido con poder. Ok, ¿dónde dice? Déjame ver. No mueren y su juego nunca. Bueno, esto lo vamos a ir a Marcos capítulo 9, verso 43. Y si tu mano te hace tropezar, córtala, mejor te es entrar manco en la vida que teniendo las dos manos ir al Gehenna. ¿Qué es el Gehenna? ¿Qué dice? Ya lo tengo aquí. ¿Cuál es? Apocalipsis 19:17. ¿Qué dice? Dice que vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Elohim, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi la bestia de los reyes, y vi la bestia a los reyes de la tierra y su ejército reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Que estamos hablando de Yeshua. Esa es la guerra cuando Yeshua viene a tomar el reino, que es cuando entra en escena, viene la guerra y son todos eliminados y todos son lanzados al lugar llamado Gehenna. El Gehenna es lo que se traduce como infierno, pero es el basurero o es un lugar en específico en Jerusalén, que es donde está hablando Marcos. ¿Se recuerda lo que leímos ahorita en Isaías? Que vendrán todos, y el asombro de todos es que van a mirar a mucha gente muerta a las afueras de Jerusalén después de la guerra. No estoy diciendo que es esta guerra que estamos librando ahora en Israel, pero no sé qué conexión tiene en realidad. Pero Marcos dice, y si tu mano te hace tropezar, córtala, mejor te es entrar manco en la vida
que teniendo las dos manos ir al Gehenna, donde su gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Y aquí lo que está citando, nada más y nada menos, es Isaías capítulo 66, verso 24. Es lo que está citando aquí. Y continúa diciendo, Marcos 9, 45. Y si tu pie te hace tropezar, córtalo. Te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo los dos pies ser arrojado al Gehenna, donde su gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser arrojado al Gehenna de fuego, donde su gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Ahora, ¿qué es el Gehenna? El Gehenna es un basurero afuera de Jerusalén, que es donde serán lanzados, yo no sé por cuánto tiempo, serán lanzados todos los que se mueren cuando viene la guerra y Yeshua toma su puesto como rey. Y ahí es que todos vendremos de entre las naciones y subiremos a Jerusalén y veremos ahí que es donde es el rechinadero de los dientes. El rechinar de dientes, que es donde está el fuego que arde siempre y nunca se apaga. Es el Gehenna, un basurero que está a las afueras de Jerusalén. En los últimos tiempos, de acuerdo a lo que hemos leído, va a estar en funcionamiento como estaba en funcionamiento en los tiempos antiguos. Ahora, en este lugar se hacían sacrificios humanos, en el Gehenna, que es el lugar más bajo de Jerusalén. Entonces ahí había pura pudrición, porque era un lugar donde arrojaban los animales muertos, había sacrificios. De ahí es que vienen los términos del Señor de las moscas. ¿Han escuchado el término del Señor de las moscas? ¿Han mirado la película del peregrino? Ahí hablan del Señor de las moscas. El Señor de las moscas es Baal. O también lo traducen como Hasatán, que es el adversario, pero en realidad es Baal, que es al Dios que le ofrecían sacrificios en el Gehenna, en el lugar más bajo donde había un basurero, donde siempre había fuego. Entonces ahí es que serán lanzados todos aquellos que se levanten en contra de la voluntad de Dios. Serán sacados hacia afuera. Ese es el lugar donde serán los rechinar de dientes. ¿Por qué serán los rechinar de dientes? Porque en un lugar donde hay animales muertos, donde hay de todo tipo de mortandad, ¿qué es lo que hay? Aves de rapiña de todo tipo. De todo tipo. Entonces dice que los hijos del reino que no quisieron permanecer, serán sacados y lanzados hacia afuera. Si no mira un basurero en nuestros países, tal vez aquí no hay, pero allá lo que hay en los basureros es pura ave de rapiña. Ave de rapiña, perros, coyotes, todo tipo de animales. Entonces todos están peleando en ese lugar. Entonces no es como las cosas súper espirituales, que eso se va a hacer algo natural. Entonces, ¿por qué vino todo eso? Porque estamos hablando de Gálatas del Evangelio verdadero. Lo que la serpiente dice, no tienes que hacer eso. Dios dice, no, tienes que hacer esto. La serpiente dice, no lo tienes que hacer. Dios dice, no, sí lo tienes que hacer. La serpiente dice, no lo tienes que hacer. Despreocúpate, no te preocupes, no lo tienes que hacer. Y sin darnos cuenta, nosotros muchas veces hemos escuchado más bien a la serpiente que la voz de Dios. ¿Lo estoy confundiendo hasta aquí? ¿Hace sentido lo que estamos hablando? ¿Estoy sonando muy extremista? ¿Estoy sonando extremista? ¿No? Si lo estoy confundiendo, díganme, ¿sabes qué, hermano? Lo estás confundiendo mucho. Y logré mi objetivo, porque entonces significa que llegamos a la casa a estudiar. Entonces regresamos ahora hacia Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién contiende celosamente por ustedes? Porque he aquí, Yeshua el Mesías o Jesucristo fue
fue presentado frente a sus ojos como crucificado. ¿Y qué se les presentó como crucificado? Ahora, ¿qué significa Gálatas? ¿De dónde viene la palabra Gálatas? La palabra Gálatas es la palabra, viene una palabra que es la palabra galuts, que significa dispersos. Ahora, yo no quiero decir con esto que esos son solamente dispersos de Israel que le están hablando, pero significa dispersos. Entonces dice Yeshua Mashiach, fue presentado frente a sus ojos como crucificado. Solamente esto deseo saber de ustedes. Y aquí es donde viene una palabra sabrosa. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o por el escuchar de fe? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? ¿Qué es la palabra fe? ¿Perdón? Emuná, fidelidad. La palabra fe es la palabra emuná, que la palabra emuná es lealtad, obediencia, fidelidad. Entonces las obras de la ley no son la ley. Las obras de la ley no son la ley. La fe es la obediencia, la lealtad a Dios por medio de sus instrucciones. Que la palabra Torah significa instrucciones o una guía de instrucciones. Tan insensatos así son, habiendo empezado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Ustedes empezaron por el espíritu y ahora están terminando por la carne. Ahora, pregunta: ¿la ley es espiritual o es carnal? Sí. ¿La ley es espiritual o carnal? Si la pregunta es, ¿la ley es de la carne o es del espíritu? La ley es espiritual. Entonces, si yo guardo la ley, que la ley de Dios me convierte en carnal o me convierte en espiritual. Si la ley es espiritual, entonces significa que si yo guardo la ley, yo me convierto en un hombre espiritual. Pero si yo obedezco las obras de la ley, entonces yo estoy buscando lo carnal, no lo espiritual. Por eso es importante conocer qué son las obras de la ley y qué es la ley. Sí, porque Pablo dice que la ley es su espíritu. ¿Dónde dice ese hermano Greg? Creo que Romanos capítulo 7, del verso 14 hasta el capítulo 8, verso 8. No vamos a leer todo ese pasaje, pero quiero que lo tengamos en mente. Vamos a llegar a la casa y vamos a leerlo completamente todo, porque nosotros nos dijeron que todo el que guarda la ley tiene de todo menos es espiritual. Eso a mí me lo dijeron, a mí personalmente me lo dijeron. Pero la escritura dice en Romanos capítulo 7, 7:14. Pero mira, eso está bueno. Pues si tú analizas desde el verso 7, en el verso 7 te dice, haz una pregunta, 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ahí mismo te responde, de ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera aprendido lo que es pecado si no fuera por la ley, porque no hubiera tenido conocimiento de lo que es la codicia, si la ley no dijera, no codicies, no codiciarás. Entonces, de acuerdo a este pasaje, la única manera de saber lo que pecado significa es a través de la ley. No hay manera de saber qué significa pecado si nosotros no conocemos la ley. De hecho, si no hay ley, no hay nada que quebrar, no hay nada que romper. Entonces, romper la ley es la definición de la palabra pecado. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, es lo que dice. Y si alguien la encuentra, léalo, por favor.
Entonces, si vamos hasta el verso 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Entonces la ley es espiritual. Si yo vivo en mi propio raciocinio, entonces yo soy carnal, no soy espiritual. Dice el verso 15, porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino que lo que detesto, eso hago. ¿Alguien no se ha sentido de esa manera? Queremos hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios y terminamos haciendo las cosas mal. Así es que se siente Pablo. Él quiere guardar todos los mandamientos, pero resulta que a veces no puede. Dice el verso 16, y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Es decir, que si yo testifico que no puedo hacer las cosas perfectamente, eso a mí me identifica que la ley es buena. La ley es buena. No significa que yo la esté guardando perfectamente. Dice el verso 17, pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. La naturaleza transgresora, caída que está dentro de mí, es la que me lleva a cometer transgresión, a desobedecer a Dios de una manera involuntaria. Hay dos maneras de desobedecer a Dios. De la manera voluntaria y planificada, eso se llama iniquidad. Y de la manera involuntaria, porque de la manera involuntaria es que no se tenía el conocimiento, entonces se hizo, por falta de conocimiento. ¿Tiene qué? Juan, ¿qué dice? El que tiene, el 3:4 dice, el que comete pecado, comete la iniquidad, porque el pecado es iniquidad. O sea, no me dice a mí esto, pero si lo busco en una... Iniquidad es transgresión. Sí. Inicuo es un hombre sin ley. El hijo de pecado, ¿qué es el hijo de pecado? El hijo de pecado es el hombre sin ley. Sin ley. Entonces dice en Romanos capítulo 7, verso 19, ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, su naturaleza caída. Encuentro pues una ley que está de acuerdo a mí, que está de acuerdo a mi mente, que desea que haga el bien debido a que el mal está cerca de mí. Es decir, hay una ley en mi mente que me quiere siempre guiar a hacer lo que realmente yo deseo hacer, que es obedecer a Dios, pero está en mi mente. Porque conforme al hombre interior yo me regocijo en la ley de Dios. Conforme al hombre interior, a lo que yo realmente quiero, me regocijo en obedecer la ley de Dios. El hombre exterior se deleita en desobedecer, pero el hombre interior se deleita en servir, en obedecer. Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, hay una ley que es la ley de la naturaleza caída, que es la que me lleva a accionar de acuerdo a mi naturaleza caída. Y esa me lleva a ir en contra de la ley que está en mi mente, que es la ley que es obediencia a los mandamientos. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque realmente se siente exhausto, porque realmente no puede vencer en su totalidad el cuerpo de pecado, que es la naturaleza caída. Entonces, en Romanos hay por lo menos 7 leyes. Una de ellas es la ley del pecado, otra es la ley de Dios, que son cosas diferentes. Y por no conocer la diferencia entre la ley de Dios y la ley del pecado, es que hemos ido a cometer grandes errores interpretativos de la Escritura, porque no sabemos cómo separar las diferentes leyes que encontramos en Romanos. Si nosotros
Si nosotros vamos al capítulo 8 de Romanos, vamos al capítulo 8 de Romanos, voy a leer desde el verso 3, pero creo que es el verso 5 el que quiero citar. Dice, así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, es decir, la ley era débil no porque la ley fuera débil en sí, sino por la naturaleza humana, que era que no la podía guardar en su totalidad, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, por causa del pecado, es decir, por causa de la transgresión, para que Él condenara el pecado en su carne. Eso, quien metió la transgresión en la carne humana fue Adán, y quien saca la transgresión humana y nos lleva de regreso al jardín es Yeshua. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí nos va a decir cómo se anda conforme al Espíritu. Porque la forma de pensar que es en la carne o andando en la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Entonces, dice el verso 7, ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad con Dios, es enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios porque no pueden. O sea que la naturaleza humana no se puede sujetar a la ley de Dios porque le es imposible, porque andan en la carne. Entonces toda persona que viene y nos dice, no, es que es imposible guardar la ley de Dios o es imposible guardar los mandamientos de Dios, es porque lo está dominando su parte carnal. Yo puedo mostrar con la Biblia que sí hay personas que guardaron la Torah, que sí guardaron la ley perfectamente. Verso 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea que aquí entraría la definición de lo que es andar en la carne, o andar en la carne, o es andar en el Espíritu. Andar en la carne es ir en contra de la voluntad de Dios, porque no va a poder de todas maneras guardar los mandamientos de Dios. Andar en el Espíritu es andar guardando los mandamientos de Dios. Es más, hay dos pasajes de la Escritura que se me vienen ahora en la mente. ¿Tiene Reina Valera? Hechos capítulo 5, verso 32. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Creo que me lo sé de memoria, pero mejor voy para allá. Ok. Pónganlo en su nota porque esto es importante. Los versos que vamos a leer ahorita son importantes. 36, 20. ¿Perdón? Hechos capítulo 5, verso 32. Adelante, hermano José. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes les dio el Espíritu Santo Dios? Que le obedecen. Entonces, si yo no le obedezco, No tiene el Espíritu Santo. no tengo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me hace obedecer a Dios? El Espíritu de santidad en mí es el que me hace obedecer. ¿Qué dice Ezequiel? Les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes mi espíritu y derramaré y arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El corazón de carne es para poner su espíritu dentro. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. O sea que si el Espíritu de Dios no está en mí, yo no puedo practicar las leyes de Dios. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Eso dijo Yeshua, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo amar a Dios verdaderamente. Y eso se llama, en el título, la promesa del Espíritu Santo. Promesa del Espíritu Santo. Entonces, guardar los mandamientos de Dios nos indica, no las obras de la ley, que son las obras, son obras de hombres. Los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios es lo que a mí me confirma que tengo el Espíritu Santo.
Sí, y a lo mejor sí hay... Lucas capítulo 1, verso... Creo que es el verso 5. Sí, eso sí. Yo creo que sí hay gente, como por ejemplo, ya ven que están los discípulos que estaban hablando de ni siquiera, ¿no? Ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Eso lo leímos anoche, ¿te recuerdas, hermano José? Ambos eran justos delante de los ojos de Dios. El verso, capítulo 5, Verso 6. capítulo 1, versos 5 y 6. En tiempos del rey Herodes de Judea, había un Sacerdote. joven llamado Zacarías de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer llamada Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del ¿Cuántos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿No? ¿Pero Todos. cuántos? Todos. Dice todos. ¿Sí lo tiene, hermano? Pero me imagino que lo que les pertenecían como... Porque ellos eran sacerdotes, es de la línea sacerdotal. Todos los mandamientos que les correspondía guardar, ellos guardaban. Ahí me dijeron, es que nadie en la Biblia pudo guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué que me explique por qué ellos sí los pueden guardar todos? Es que nos insertaron un chip que no podíamos guardar los 613 mandamientos y como hombres y mujeres se encierran en que tienen que guardar los 613 mandamientos. Con los 613 mandamientos, solamente el 40% de los mandamientos corresponde solamente si está el templo de pie. Ahora, yo como varón, yo no puedo cumplir los mandamientos de una mujer. No se puede. No puedo, a mí yo no menstruo. Entonces, no nos estoy confundiendo. ¿Está claro lo que estamos hablando? ¿O estás generando preguntas? Está claro, más que yo quería preguntarte, ayer estaba leyendo ¿Me traes un agua, mija? de Pablo, cuando, o sea que dice que el fin de la ley es Cristo, que nos explicaras eso, pues para entender más. Romanos capítulo... Y qué bueno que me preguntaste eso, hermano, porque ese pasaje está buenísimo. ¿Tiene letras rojas, letras mayúsculas su Biblia en estos versículos? Bueno, no tiene. Ahorita regresamos a Gálatas. Mira, si no alcanzamos a terminar con Gálatas, les prometo que la próxima semana, viernes y sábado, nos enfocamos en Gálatas capítulo 3. Porque las obras de la ley, tenemos que descifrar qué son las obras de la ley y tenemos que estar claros con eso. Así que en este momento, si no terminamos hablando en su totalidad de Gálatas capítulo 3, lo vamos a hacer la próxima semana, los 2 días, viernes y sábado. Lo hacemos el viernes, si no nos alcanza el viernes, lo hacemos el sábado. Pero es un tema muy bueno. Ok, vamos a leer Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el capítulo 9, verso 30. ¿Qué les parece? Recuerden la promesa, no olvidemos la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Las naciones es lo que se conoce como gentiles. No sé si tiene título su Biblia. Tenga, mi hija. Vamos a leer del capítulo 9, verso 30, hasta el capítulo 10, verso 8. Ahora, quiero que sepan que Romanos capítulo 9 está hablando acerca del libro de Oseas. Por ejemplo, el verso 25 que dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo. Entonces, ese término está hablando del libro de Oseas, está hablando del reino de Israel, que ese es el contexto que estamos hablando aquí. Y después del capítulo 10 empieza a hablar de los 2 olivos, el olivo silvestre, el olivo cultivado. ¿Has escuchado hablar de los 2 olivos? Ok, vamos a leer. Dice, verso 30, 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no corrían
tras la justicia, alcanzaron la justicia, pero la justicia que es por la fe, por la obediencia. Pero Israel que corrió tras la ley de justicia, no alcanzó la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no era por la fe, sino por las obras de la ley. Y aquí aparece una vez más las obras de la ley. Que estas son las tradiciones de los ancianos, no son las leyes de Dios. Israel no alcanzó la justificación por la ley, porque no se fueron por la ley mosaica, sino se fueron por las tradiciones de los ancianos, que son las leyes orales, que son las obras de la ley. ¿Podría decirnos alguna que esté light por ahí a explicarnos sobre alguna ley una obra de la ley? Sí, vamos a lo que la pregunta del hermano, y ahorita vamos a las obras de la ley. Si no terminamos con las obras de la ley hoy, no se preocupen, la próxima semana, viernes y sábado, nos encargamos de terminar con ese tema. Y si no, hacemos entre semana 2 enseñanzas, no hay problema. Pero Israel que corría, bueno, verso 32. ¿Por qué? Porque no era por la fe. La fe que dijimos que es lealtad, obediencia, sino por las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será confundido. Y aquí estamos hablando de que está citando ya te digo la cita que está dando aquí, capítulo 9, verso 33, está hablando de Isaías capítulo 8, verso 14, y capítulo 28 de Isaías 28, 16, que es donde está la promesa de la piedra de la piedra de caída de tropezadero, que eso significa avergonzado o deshonrado o aterrado. Entonces, esto también lo cita la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, lo de la roca de caída. Y en Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, está hablando de la roca de caída, que es el Mesías. Entonces continuamos con Romanos capítulo 10, ahora el verso 1. Hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Dios por ellos, ¿por quiénes? Por Israel, es que sean salvos. Pero aquí Pablo está hablando de Israel en un término general. Sin embargo, también se puede referir a los ancianos, los gobernantes que no estaban guardando los mandamientos de Dios, que estaban desviados, porque había una familia sacerdotal que estaban desviados, que ellos llevaban a que se desviaran muchos también de los mandamientos de Dios. Por eso fue que vino Juan el Bautista y les dio una encrucijada. Verso 2. Y venimos ahora con el verso que estaba citando el hermano. Porque testifico respecto a ellos que tienen el celo de Dios, pero no con entendimiento. O sea que tienen el celo de Dios, ¿quiénes? Los israelitas, pero no tienen el entendimiento que ahora nosotros tenemos como personas que creemos en el Mesías. Que esto ya nos había dicho en el capítulo 9, verso 4, nos había dicho esto. ¿Qué son los hijos de Israel? A quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas. Es decir, todas estas cosas le pertenecen a Israel.
Bueno, esto nomás lo estoy citando porque ya Pablo lo había citado. Romanos 10:3. Porque han ignorado la justicia de Dios y han procurado que sea establecida su propia justicia, y por esta razón no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Los mandamientos de Dios son la justicia de Dios. Ellos se conformaron con su propia justicia, es decir, con sus propias interpretaciones, que esas son las obras de la ley, sus propias interpretaciones, y no se dejaron llevar por lo que los mandamientos estaban diciendo. ¿Tiene alguna conexión de la justicia cuando Juan llega y Yeshua le dice, bautízame? Y le dice Yeshua, le dice, bueno, ¿cómo te voy a bautizar si yo necesito que tú me bautices? No, le dice, porque así llevaremos a cabo toda justicia. Lo que le está diciendo, así vamos a llevar para que la Torah se cumpla. Que esa sería una traducción. Si tú me bautizas, hacemos que la Torah se cumpla. Por eso dijo, si esto tiene que ver con la profecía, vamos. Sí. Entonces, aquí es donde viene. Por eso es importante conocer la diferencia entre las obras de la ley y la ley. Que las obras de la ley es la propia justicia de ellos. Entonces se desviaron de la ley y se fueron por sus propias interpretaciones. Y eso surge por todas partes. Verso 4. Porque el Cristo es el fin de la ley para justicia a todos los que creen. Pregunta: ¿en qué direcciones podemos canalizar la palabra fin? Para finalidad no es fin. No pudiéramos utilizar el término. Para propósito también podemos utilizar la palabra fin. Ahí lo que realmente está diciendo es que el propósito o la finalidad o el punto de la meta es el Mesías. La meta de la ley es apuntar hacia el Mesías. No es que la finalidad de que ya no va a existir más la ley hasta Cristo, sino que la finalidad o el propósito de la ley es apuntarnos y guiarnos hacia el Mesías. Eso es lo que está diciendo ahí. De hecho, en Gálatas capítulo 3 dice que la ley es nuestro ayo, es decir, es nuestra guianza, es nuestro maestro. Y eso lo dice Gálatas capítulo 3, que la ley es nuestro ayo, es decir, es nuestro guardián para que vayamos hacia el Mesías. Por eso es que se traduce la palabra Torah se traduce como instrucciones, no se traduce como ley, que conciernen leyes, que tiene leyes, pero no se traduce como ley. Y pueden investigar lo que yo les estoy diciendo ahora, porque entonces si este pasaje estuviera diciendo que la ley tiene una culminación y se está terminando, entonces estamos hablando de que está hablando en contra del mismo Yeshua. En Mateo capítulo 5 versos 17 y 18, ¿qué dice? Mateo capítulo 5 versos 17 y 18. Porque yo no he venido a rogar. Vamos a leerlo. Vamos a leer 17, 18 y 19. 3 versículos. Yeshua dijo: no pienses que he venido para poner fin a la ley. No pienses que yo vine para poner fin a la ley. ¿Qué dice la Reina Valera? Mateo capítulo 5 verso 17. No penséis que he venido para... ¿Ya los enfadé? ¿Qué dice? abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ¿Y una yod? ¿Qué es la letra de qué lado? pasará de la ley hasta que todo haya
Pregunta, ¿ya todo se cumplió? No, Señor. Dice que todo tendrá cumplimiento cuando pasen los cielos y la tierra. Eso es lo que dice esta versión. ¿Qué dice? ¿Qué versión es? Esta es Américas. La versión de las Américas. No pienses que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Estamos hablando de una versión 100% traducción cristiana. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. O sea que en otras palabras, nada dejará de tener vigencia hasta que todo se cumpla. ¿Y cuándo es que eso se cumplen? Cuando pasen los cielos y la tierra. ¿Qué dice el verso 19? Verso 19, ¿qué dice? Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a los otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No es llamado progresante. Ahora, el que anule un mandamiento, por pequeño que sea el mandamiento, y enseña a otros a que lo desobedezcan, será llamado pequeño en el reino de los cielos. No dice que va para el infierno, pero dice que será llamado pequeñito en el reino de los cielos. Pero el que guarde el mandamiento y le enseñe a otros a guardarlo, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Yeshua dijo: yo no vine para ponerle fin ni a la ley ni a los profetas, vine para que se cumpla. Y nada dejará de tener vigencia hasta que pasen ambos, el cielo y la tierra. Y estamos aquí, hermanos. El cielo y la tierra no han pasado. ¿Hace sentido? ¿Hace conexión con Romanos capítulo 10, verso 4? Con la definición que les estoy dando. Que el fin de la ley es Cristo. Que no es un fin de que ya se acabó, sino es un fin como propósito o como meta. La meta es el Mesías. La meta de la ley es llevar hacia el Mesías. ¿Hace sentido? Sí, Gálatas también lo dice. Gálatas también lo habla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de mirar la Escritura en su propio contexto. Seguimos leyendo Romanos capítulo 10, verso 5, porque todavía tiene mucho aquí. Ahora si el final de la ley es Cristo, es decir, que la ley ya va a dejar de existir cuando venga Cristo, entonces no estuviera dando su drash o no estuviera dando su interpretación de la manera que lo está haciendo en el verso 5, 6 y 7. Porque está dando unos versículos y que está citando al mismo Deuteronomio. Dice el verso 5: porque Moisés escribió de esta manera: la justicia que es por medio de la ley, el que ponga por obra estas cosas será salvo por ellas. Ahora, vamos a entrar en este ambiente. Hay un camino que no conocemos, pero está un letrero de instrucciones al puro entrar al camino. Pero si hay una curva sumamente peligrosa, no tiene barandal, y te dice: no puedes ir más de 20 millas por hora, porque es la velocidad máxima que puedes dar la vuelta en la curva. Pero no leímos las instrucciones, pasamos 60 millas por hora y no tiene barandal la curva. No leímos las instrucciones, por lo cual nos fuimos derechos. ¿De quién es la culpa? ¿De la curva, del letrero o mía? Porque no leí las instrucciones. Si llega a leer las instrucciones, entonces me haya percatado que hay un problema con el barandal no me puede detener si voy muy recio, entonces sigo las instrucciones y paso a salvo. Okay, sí. ¿Y qué tal si nomás más adelantito, ya que se fue la prueba, paso bien y se regresa a ver la instrucción? Porque todos en el camino del medio libro para allá empiezan a leer, no lo leen desde el principio. Exacto. Ese es un problema, porque a nosotros nos enseñaron a leer las instrucciones. Vamos a decir, tiene 66 líneas
de instrucciones y solamente nos enseñaron a leer 27 líneas de instrucciones. ¿Qué pasó con las otras instrucciones de atrás? Entonces, lo que nosotros conocemos como Torah, eso son las instrucciones. Realmente son las instrucciones para poder dar en el blanco, para poder llegar a la meta. Si no tenemos instrucciones, no podemos llegar a la meta en su cabalidad. ¿Hace sentido? Entonces continuamos leyendo los próximos versículos. Porque Moisés describió de esta manera la justicia, que es la ley de Dios, que es por medio de la ley. El que ponga por obra estas cosas será salvo por ellas. Está el peligro, seguiste las instrucciones y te salvaste, no te mataste. Verso 6. Porque la justicia que es por medio de la fe, dice así. Esta es la justicia que es por medio de la fe. No digas en tu corazón. Esta es la justicia que es la justicia por la fe. No digas en tu corazón: ¿quién ha subido al cielo y ha hecho descender al Mesías? Aquí la palabra Cristo, la palabra Mesías que encontramos aquí es la palabra Torah o la palabra ley, que está citando Deuteronomio capítulo 30, verso 12. Búscalo, hermano. Dice el verso 7. Que han descendido hasta lo profundo del Seol para levantar al Mesías de entre los muertos. Esta es una palabra aplicativa, aplicando al Mesías, sustituyendo la palabra ley, la palabra Torah, la palabra justicia de Dios, por la palabra Cristo, la palabra Mesías, que es la palabra de Dios. Yeshua es la palabra de Dios manifiesta en la tierra. ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 30, verso 12. Dice, no está en el cielo. Lee. Desde el 10 está. Ok, léele. Dice, el 10 dice, si obedece la voz del Señor tu Dios, guarda sus mandamientos y sus estatutos. ¿Sí qué? ¿Si obedeces? Si obedeces, dice, la voz del Señor tu Dios, lo cual es tal como está. Guarda sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No, aquí ya viene entonces, no está en el cielo. ¿Quién? ¿El mandamiento? El mandamiento no está en el cielo. Dice, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traernos y hacernos oír a fin de que lo guardemos? Entonces dice, ni está más allá para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos, para hacerlo oír, para que lo guardemos? ¿Sí? Sí, el próximo versículo nomás. Dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. Para que la guardes, está en tu boca y en tu corazón. No está al otro lado del mar, no está en el cielo, no está en el Seol, está en tu boca y en tu corazón. Y es lo que está citando Pablo aquí en este pasaje. Y la oración de fe que hizo Billy Graham está en el 10. La oración del pecador. Repite conmigo. Entonces, vamos al verso 8 y creo que aquí terminamos. Porque Pablo termina dando una conclusión en el verso 8. Dice, ¿pero qué? Dices, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Estamos hablando de lo que está citando en el verso 6 y el verso 7. En vez de utilizar la palabra como palabra, utiliza la palabra de Mesías o de Cristo. Entonces dice en el verso 8, ¿pero qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y mira la conclusión de Pablo. Esta es la palabra de fe que proclamamos. ¿Y cuál es la palabra de fe que él está proclamando? Deuteronomio capítulo 30. ¿Qué es lo que acabamos de leer ahora?
Entonces, lo que él está haciendo es una aplicación de lo que es la Torah ahora en el Mesías. Por eso es que el fin de la ley no es un fin de determinación, sino es un fin de propósito, de meta, para llevarnos hacia el Mesías. ¿Se fue contestada su pregunta, hermano? Creo que nos lleva más tiempo del que pensábamos en realidad. Pero eso es lo importante. Bueno, ¿está claro? Ya los cansé, ya les pegó sueño, paramos aquí. ¿Quieren que sigamos estudiando? Podemos seguir estudiando, que aquí traigo. Es más, solamente... Sigue un poquito más, ¿no? ¿Sigue un poquito más? Yo vivo muy lejos, tú te puedes. ¿Qué hermano Robert? ¿Seguimos más o ya paramos? Dele. Ok, eso me gusta. Entonces dice entonces la palabra de fe que proclamamos, como dice Pablo, dice el verso 9, que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús, Yeshua, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mira, familia, porque Rico Cortés ha declarado este versículo de la manera literal como está escrito, le han caído como bomberos, llamándole hereje, llamándole a cuanta cosa, porque él dice, es que yo estoy leyendo, solamente estoy leyendo, y dice ahí que Dios lo levantó entre los muertos. ¿Cuál es el problema si lo dice literalmente la escritura ahí? ¿Sí o no dice eso? Dice que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús, Yeshua, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Rico Cortés lo leyó y dijo, ¿quién resucitó a Yeshua? Y le quedaron como bomberos, diciéndole que era un hereje y sabe cuántas cosas. ¿Será que no estamos siendo honestos con lo que leemos? ¿O será que nos dejamos llevar solamente por lo que escuchamos? Por fuentes, ¿no? Porque estos términos no los podemos negar. Y dice que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es nuestro Señor, es decir, es nuestro amo, nuestro Rey, y creemos en nuestro corazón, no dice que lo confesemos, pero dice que si creemos con nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Pues sí, Creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando Él descendió, Después de que resucitó, Y cuando dice, yo de mi propia vida lo doy y de lo que doy lo vuelvo. lo vuelvo a tomar. Estamos hablando de funciones. O sea, Él es el brazo extendido del Eterno. Entonces, vamos a decir, ¿el brazo tiene corriente por sí misma? Sino que viene, ¿de dónde viene? Del corazón. Y está conectado. no, es que mire, aquí está la orden. La orden se manda desde aquí. Que es la cabeza. Exacto. Y el cuerpo, o sea, él dice ahí, cae, Levanta. levanta. Aunque el impulso viene de los nervios. Pero la orden aquí Viene de arriba. Entonces dice el verso 10, porque el corazón que cree en Él. Ahora, ¿qué es el corazón? de mi punto de vista, mi humilde opinión, mi corazón está aquí. El corazón es nuestra conciencia. ¿Qué es nuestra conciencia? Nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra esencia. ¿Y quién es que nosotros somos? No es la bola, ese motor de carne que bombea sangre y nos mantiene. Aunque a veces también se turba. También se turba y lo sentimos, pero realmente el dolor que nosotros sentimos, nuestras sensibilidades no están en la carne, sino están en el alma. De hecho, la sangre es también es considerada como el alma es la vida de una persona o de un animal. Entonces dice, porque el corazón que cree en Él es justificado
y la boca que lo confiesa es salva. O sea que el corazón o la personalidad que lo cree convictamente recibe la justificación, no importa si lo declara o no lo declara. Pero la boca que lo declara da la culminación y es lo que lo lleva a la salvación. Pero la justificación viene solamente por convicción. La declaración viene para ejecutar la convicción. ¿Hace sentido? Dice el verso 11, porque la Escritura dice, todo el que cree en él no será confundido. ¿Y qué es lo que está citando aquí? Aquí está citando Isaías capítulo 26, verso 16. Es lo que está citando. Ahora, la parte, bueno, se los voy a leer. ¿Qué dijimos, Isaías 28? Isaías capítulo 28, verso 16. Oh, está buenísimo ese también el 8 por ahí. A mí me gusta mucho enseñar sin notas. No sé, como que es algo que me hormiguea en los dedos para enseñar sin notas. Pero como estoy tratando de ser más estratégico en mi enseñanza, entonces estoy tratando de llevar un orden en mi enseñanza. Solamente de mis notas, ¿saben cuánto las he compartido? Creo que son 3 líneas. De mis notas. Lo demás es parte de la enseñanza. 4 líneas es lo que les he compartido de mis notas. Isaías capítulo, ¿qué dijimos? Capítulo 28, verso 16. Bueno, vamos a leer desde el verso 16. Por tanto, así dice Adonai, Elohim, he aquí que yo pongo una piedra en Sión, piedra aprobada, angular y preciosa, fundamento principal del muro. El que crea no tendrá temor. El que crea en la piedra angular no tendrá temor. Y esa piedra angular termina siendo nuestro Mesías Yeshua. No será avergonzado todo el que deposite su confianza en él. Lo que está haciendo Pablo es aplicando el Antiguo Testamento en las palabras que él está trayendo. Dice el verso 12, si regresamos, Romanos 10:12, y en esto no hay distinción entre judíos y gentiles, porque uno es el Señor de todos ellos, que es generoso para con todo aquel que lo invoca. Él es generoso, Dios es generoso para todo aquel que lo invoca o que lo reconoce como su rey. Porque aquí estamos hablando de reconocer y confesar que Yeshua es Adonai. Estamos hablando de reconocer que Él es nuestro amo, nosotros somos sus servidores. Él es el rey, nosotros somos sus súbditos. Él pone las reglas, nosotros nos sujetamos a las reglas. Y estamos hablando de un rey, no estamos hablando de un presidente, estamos hablando de un rey. ¿Tienen una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, porque todo aquel que invoca el nombre de Adonai será salvo. Todo el que invoca su nombre será salvo. ¿Y cuál es su nombre o qué es lo que está citando aquí? Primer libro de Reyes, si no estoy equivocado, capítulo 19, verso 10 al 14. Creo que es lo que está citando. ¿Qué verso es? El capítulo, perdón, estoy citando mal. El capítulo, Romanos capítulo 10, verso 13. Ya te lo uso aquí, la concordancia. 16, 15.
Es Joel capítulo 2, verso 32. Hechos 2:21 también lo está recitando. ¿También lo está recitando? Eso no mismo. Entonces, ¿cuál es el nombre que se está invocando en Joel? Todo aquel que invoque el nombre del Adón será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, habrá Yeshua, como ha dicho. ¿Tiene el tetragramatón o nomás tiene la palabra Señor? Nomás tiene la palabra Señor. No tiene la palabra Señor. ¿Qué dice el verso anterior y el verso después? A ver. Es de Joel, es de Joel. Joel capítulo 2. Dice. ¿Ese era el verso que era? El verso 32, ¿cuál que le dice? Dice el verso 31, el verso anterior dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Adón grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Adón será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Adón. Entre los sobrevivientes estarán lo que el Señor llame. Ahí para Señor es el tetragramatón. El Adón. Sí, eso creo que Reina Valera tiene como, lo tiene, y que la mayoría de las versiones lo tiene. La versión de las Américas no lo tiene, y tampoco lo tiene la NBI. Este ya se acabó. Ok. Pero estamos hablando el que invoque el nombre sagrado. Yeshua es la salvación del nombre sagrado. Yeshua es la salvación de. Por eso es que el que invoque el nombre de Yeshua está invocando el nombre sagrado. Porque es la salvación de Adonai. Entonces invocamos el nombre de Jesús, ¿no? Pues el nombre de Jesús, ese aparece hasta después del 1500 algo. Ese no es un nombre sobre todo, nombre. El nombre original, no tenemos acá, pero antes lo teníamos. El nombre original es Yehoshua. Que un acróstico, vamos a decir la parte cortita, es Yeshua. Y es la manera que se le dice a los Yoshua. Entonces, yo no tengo problema con la persona que menciona el nombre de Jesús y hace las cosas en nombre de Jesús. No tengo problema con eso. Porque todos conocimos el nombre de Jesús antes de conocer a Yeshua. Todos conocimos el nombre de Jesús. Y en ese nombre lo En ese nombre mis neuronas fueron restauradas. En ese nombre mi vida fue transformada. O sea, yo no tengo problema con eso. Hubo muchísimo poder manifestado en mi vida en ese nombre. Sin embargo, en el nombre de Yeshua también se manifiesta el poder del Eterno. Es como yo les digo, de acuerdo al avance de conocimiento que vamos teniendo, es como vamos nosotros practicando las cosas. En el nombre de Jesús yo miré transformación, pero también miré mucho entendimiento. ¿En el nombre de qué? De Yeshua. En el nombre de Yeshua yo también miré mucho entendimiento. Te pregunto porque estás mencionando que confesar el nombre de Yeshua Está confesando el nombre del Padre. pero entonces, si vamos al otro lado, no. Porque Jesús no tiene nada que ver. Ahora, yo no estoy diciendo que no sea salva una persona que invoque el nombre de Jesús. Porque en realidad, desde la mentalidad de las personas que no tienen este conocimiento que estamos enseñando ahora, ellos en su mentalidad y en su corazón están invocando al despliegue del nombre sagrado. Es que nos presentaron lo que obedecían, pero cuando nos adoctrinaron, nos enseñaron otro que dijo no. Uno diferente. Porque es que él es el que viene, o sea, cuando nos presentaron, a mí cuando me presentaron a Jesús, a mí, no más por Jesús, pero a mí me presentaron a Yeshua. Pero cuando ya empecé a crecer y a desarrollarme, Que te empezaste a desarrollar ministerialmente. Pero aquí te lo mandé, no, que Jesús ya no, ya no.
pero en el camino nos agotean. Yo ni siquiera tenía el conocimiento todavía de lo que estamos haciendo ahora. Cuando yo compré mi talit, yo empecé a, en mi mente yo dije, si la Biblia dice que hay que guardar el día séptimo de la semana, ¿por qué no lo estamos guardando? Yo siempre me cuestioné eso. En ninguna parte de la Biblia lo dice que no se debe guardar el Shabbat. Entonces, ¿por qué no lo estamos guardando? Decía yo. Si la Biblia dice que lo tenemos que guardar para siempre. Y yo me di la tarea de memorizarme muchos pasajes de la Escritura. Yo podía sostener una conversación con un teólogo solamente con versículos memorizados. Y cuando sentía que los versículos ya no me venían mucho a la mente, me ponía a repasarlos para seguirlos memorizando y refrescarlos. Una virtud que yo creo que el Eterno me ha dado es que yo estoy estudiando, y si yo estoy concentrado en lo que yo estoy haciendo, cuando yo estoy parado aquí enseñando, se me viene a la mente todo lo que yo estudié. Y esa es una virtud que no todo el tiempo está en funcionamiento de mi persona. Por eso es que a mí me gusta enseñar sin notas, porque se me viene a la mente y pongo en práctica lo que yo estoy estudiando. Eso solamente me surge cuando yo estoy concentrado estudiando. Entonces terminamos aquí. Tenemos una hora 60, 70, 80, 90, 1 hora y 30 minutos de enseñanza. Es lo que llevamos hasta aquí. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y está citando Joel capítulo 2, verso 32, que es el tetragamatón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿O cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿O cómo escucharán sin haber predicadores? Y aquí está citando a, no sé si es Juan o es Jonás, creo que va a ser Juan, capítulo 9, verso 36. ¿O cómo predicarán si no son invitados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de lo que anuncian las buenas nuevas. Y aquí está citando Isaías 52, verso 7. Cuando habla de la belleza de los pies del predicador, no está hablando de que tenga los pies perfectos o bonitos. Está hablando de su estilo de vida. Que cuán hermoso es el estilo de vida del predicador, del que lo está haciendo de una manera verdadera, el que fue enviado y está cumpliendo con su función. Y eso es lo que se tiene que manifestar, el estilo de vida primero, antes de hablar. Bueno, espero que hayan sido aclaradas sus dudas y que de esa manera podamos tener un poco más de entendimiento. 1 hora y 30 minutos, 3 minutos. Ok, ¿preguntas, dudas? No nos explicó qué es algo de la obra, una obra de la ley. Una obra de la ley. ¿Te recuerdas? Esa enseñanza la vamos a tener el próximo viernes. Nomás una de para ver. Vamos a Marcos capítulo 7. Que es una de las que se me viene ahora mismo en la mente. Vamos a empezar a leer capítulo 7 de Romanos, que dijimos, Marcos, capítulo 7 del verso 1 al 13 vamos a leer. Dice, estando reunidos con él los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén,
al ver que algunos de sus discípulos comían el pan sin lavarse las manos, se quejaron de ellos. Ahora, el lavamiento de manos, si se hace por voluntad propia, está bien. Pero este es un mandamiento del templo, pero no es un mandamiento que concierna fuera del templo. Como representa la mesa de Shabbat, como representa el templo, por eso que nosotros hacemos el lavado de manos, pero no es un mandamiento que lo tengamos que hacer, el lavado de manos. Entonces, aquí dice el verso 3, porque todos los judíos y los fariseos no comen si no se lavan las manos cuidadosamente, esta es de una manera ritual, porque observan la tradición de los ancianos. Ahora, no estamos hablando de la tradición de los ancianos como Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y todos ellos. La tradición de los ancianos en tiempos de Yeshua. Que estamos hablando que sacan los mandamientos que son para hacerlos en el templo, que es el lavado de las manos, el lavado de los jarrones y todo eso. No estamos hablando de un lavado higiénico. Estamos hablando de lavados rituales que los hacen en todo momento. Si no se lavan las manos de una manera ritual, no pueden sentarse a la mesa a comer. Por eso es que criticaban a los discípulos de Yeshua, porque no se lavaban las manos de una manera ritual. Yeshua lo hacía, por eso no lo criticaban a él. Porque Yeshua les tapaba la boca para que ellos no hablaran, porque él andaba perfectamente en todas no solamente en las leyes de la Torá, sino también en las leyes de ellos, para que no tuvieran nada que decir de él. Entonces dice, y las cosas del mercado no las comen a menos de que las laven. Y no estamos hablando de una lavada con jabón, una lavada con desinfectante, sino estamos hablando de una manera ritual. Y muchas otras cosas hay que han aceptado, pero para observarlas, como el lavamiento de los vasos y de las ollas, los utensilios de bronce y los lechos, que son las camas. Entonces los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y no estamos hablando una vez más de lavarse las manos de una manera higiénica, sino estamos hablando de una manera ritual para comer. ¿Tendrá alguna conexión con dice Mateo 23:25? El 23:25 dice, hay ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de rojo y inmundicia. Claro, sí. Porque se enfocan en el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, se enfocan en las cosas pequeñitas y las cosas grandes, o sea, no les importa. Entonces dice, pero él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, es decir, con palabras, pero su corazón está muy alejado de mí. Y vanamente me reverencian enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. No son mandamientos de Dios, no son mandamientos que están establecidos como ley en la escritura, sino son mandamientos que se hacen obligatorios en los lugares. En este caso, son tradiciones, pero son de hombres, no son tradiciones bíblicas. Por ejemplo, Yeshua tenía por tradición guardar el día de reposo, y está bien porque es una tradición bíblica. Pero que no nos podamos sentar a una mesa si no nos lavamos de una manera ritual, vertiendo agua 3 veces en cada una de las manos antes de sentarnos a comer. Eso no es un mandamiento, bíblico, que es algo bueno de cierta manera, sí, pero no es un mandamiento que si no lo hacemos no podemos sentarnos a comer. Y eso es lo que estamos hablando. Agarra el trastecito con el que lavamos las manos, con la mano derecha la pasa a la izquierda, vierte el agua a la mano derecha, y luego la agarra otra vez con la mano derecha y vierte agua 3 veces a la mano izquierda,
Está bien si lo hacemos de una manera simbólica, pero no es un mandamiento que lo tenemos que hacer. Y luego hacen un movimiento. Entonces, esa es la diferencia. O sea, una cosa es una tradición que si la queremos hacer y la podemos hacer, está bien implementarla, pero no tenemos una obligación de hacerlo. Es decir, nosotros vamos a hacer nuestra ceremonia de Shabbat aunque no tengamos el lavado de manos, porque no es un mandamiento. Eso concierne si estamos en el templo, pero estamos en la dispersión. Entonces, dice el verso 8, dice, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los vasos y de las ollas y muchas cosas semejantes a esas. Ahora, no está mal hacer estas cosas con las ollas y los vasos, pero sin olvidar el mandamiento original. Además les dijo, bien rechazan el mandamiento de Dios para imponer su tradición. Invalidan, rompen el mandamiento de Dios y traen su tradición, que esta es la tradición de los ancianos, que son las obras de la ley, las cuales Pablo está hablando, y Yeshua también está hablando en contra de las obras de la ley. Ahora no está diciendo que están haciendo pecado con hacerlas. Lo que están cometiendo pecado es transgrediendo el mandamiento de Dios y estableciendo un mandamiento de hombre. Y está bien. Yo estaba escuchando otra vez una enseñanza que no me está enseñando, que el Shabbat hasta no pueden ir, por ejemplo, tienen un borracho, no recoger, que hasta Hay movimientos muy rigurosos en eso. el papel del baño que también lo cortan en pedazos, entonces porque no se puede cortar nada en Shabbat. Bueno, ahí es donde entran los lineamientos sobre Shabbat, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y lo que entran los lineamientos en cuanto a qué es romper Shabbat y cuáles son los límites del Shabbat. Por ejemplo, Yeshua dijo que podemos hacer el bien en día de Shabbat. Trabajar, eso es algo que no deberíamos de hacer. Pero recordemos que estamos en la dispersión y nos tenemos que ir ajustando gradualmente al mandamiento. No ajustar el mandamiento a nosotros, sino nosotros gradualmente nos vamos ajustando al mandamiento. No es algo que se da de la noche a la mañana. Ahora, una persona que ha crecido en ese ambiente, trabaja en ese ambiente, vive en ese ambiente, ya trae el mandamiento en sus venas. Nosotros no. Nosotros venimos desde la dispersión y nos vamos integrando al mandamiento gradualmente. Pero nosotros no estamos obligados a llevar las tradiciones de los ancianos. Que si podemos llevar algunas cosas, las llevamos siempre y cuando no vayan por encima del mandamiento. Porque ese es el argumento de Yeshua. Invalidan el mandamiento y ponen mandamiento de hombre, que son las leyes de hombre. ¿Se entendió lo que es una obra de la ley? Correcto. Ahora, esa obra de la ley que acabamos de mirar ahora es un mandamiento para el templo. No es un mandamiento para nuestra casa, para la gente ordinaria, sino es un mandamiento para los sacerdotes. Y se pone al pueblo, entonces es cuando se hace una carga en vez de que sea una bendición. ¿Perdón? Ahora, guardar Shabbat no es una maldición, ni es un peso. Y muchas veces tenemos trabajos y no nos dan chance del Shabbat. Entonces eso es gradual. Vamos a empezar a trabajar con eso. Empezar primero con hacer las bendiciones familiares. Muchas veces hemos empezado sin nada de lo que tenemos en la mesa. De hecho, yo empecé solamente haciendo oraciones. Padre mío que estás delante de ti, yo quiero guardar Shabbat. Ayúdame. Yo sí empecé a guardar mi Shabbat. Y después que no teníamos juguito, que no teníamos nada, con jugo, es más, yo lo hice hasta con jugo de naranja. Así empecé, con jugo de naranja, con un pan de la tienda, y así empezamos gradualmente. Hasta que se nos va haciendo como un hábito, y luego con tiempo vamos organizando, agarrando las cosas que nosotros tenemos ahí. Si hay vino, Shabbat es Shabbat, si tenemos o no tenemos los elementos, el Shabbat es Shabbat. Y si donde nos agarró Shabbat, ahí lo hacemos, o sea no hay ningún problema. No estamos pecando si no usamos eso. No estamos pecando si no tenemos eso.
que como va pasando el tiempo nos vamos haciendo de las cosas que necesitamos tener o que debemos de tener y ya las vamos incorporando gradualmente. Pero no es que, tienes que tener esto si no estás guardando el Shabbat. Shabbat es Shabbat, tengamos o no tengamos los elementos. Shabbat es Shabbat, es un mandamiento y del rigor que nosotros le demos, eso ya es algo muy personal. ¿Estamos? Ok. Ok, entonces terminó la enseñanza.